Efectivamente, si nosotros hubiésemos estado a favor de esta reforma y si hubiésemos construido una reforma al sistema de justicia, hubiésemos aportado y no hubiera habido los problemas que hoy tenemos en su redacción. Hubiésemos también participado del debate que ahorita mismo ustedes están dando para corregir lo que por sus prisas, su agandalle hicieron. No podemos votar a favor de esto porque no estamos a favor de esta reforma por una sencilla razón, porque todo lo que ustedes han dicho a favor son falacias. No va a elegir el pueblo, va a elegir una cúpula. Es mentira. Eso de que con el pueblo todo y sin el pueblo nada es un eslogan. Esto no es así, es absolutamente falso. Y que le quede claro al pueblo de México, les quieren tomar el pelo. No van a elegir quiénes son sus juzgadores. Y si por elegirlos pudiésemos asegurar que no va a haber corrupción, aquí no habría senadores corruptos. Si pudiésemos asegurar que serían eficientes y estarían preparados, muchos de ustedes no estarían aquí. La elección popular no arregla esos problemas. Ese es el tema importante por el que no podemos estar a favor de una reforma que lo único que quiere es apropiarse del poder judicial. Ese es el punto. Hoy también, como ya se ha señalado aquí, aprovecharon para seguirse apoderando del INE. Hoy podemos decir a México que la República está en un serio problema. Sí, es importante discutir y debatir para hacer mejores leyes. Sí, admitimos que hacen falta muchas cosas por hacer. Y sí representamos una minoría, pero el pueblo de México es diverso. ¿Ustedes creen que representan a la totalidad de México? Pues no es así. Y una democracia tiene que ser deliberativa, representativa. Esta es una república, no es una monarquía. ¿O acaso van a decir que porque ganaron la mayoría, hoy pudieran decir, bueno, ya vamos a cambiar y vamos a hacer una monarquía solo porque son mayoría? Bueno, tendría que haber un acto fundacional, no solamente una elección de Estado, por cierto. Yo quiero decirles a muchos de ustedes, hoy están nuevamente traicionando sus principios. Nos han acusado de todo lo que hoy se esfuerzan en ser ustedes. Ustedes nos han acusado de muchas cosas que suponen que somos. Probablemente si hubiésemos sido la mitad de lo que son ustedes, no hubiésemos perdido el poder. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. La senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena, en favor hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. Gracias. Y con el permiso del pueblo de México. El Poder Judicial y los partidos de la derecha en México están coludidos al grado que ya es imposible distinguir uno del otro. Se han amalgamado en un solo grupo en torno a la protección de sus intereses y son capaces de para ello retorcer la ley. Y hay que recordarles algo. Las y los ciudadanos pueden hacer todo lo que no les está prohibido. Y las autoridades solo pueden hacer aquello que expresamente les está permitido. Entonces, para reformar la Constitución, tenemos que realizar el procedimiento que está expresamente previsto en el artículo 135. Y dice que para alterar o modificar la Constitución se requiere de la aprobación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores por 2/3 partes y de la aprobación de la mayoría de los congresos locales. Y todos son electos por la gente, por el pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Que en primer lugar no es fácil reformar la Constitución, pero que además este es el único procedimiento previsto para cambiarla.
Y como a las autoridades solo les es posible hacer aquello que les está expresamente permitido, yo pregunto, ¿en dónde dice que los ministros y las ministras de la Suprema Corte pueden revisar o alterar la Constitución? En ninguna parte. Las y los ministros son responsables de aplicarla, de hacer que se cumpla, pero no pueden alterar el texto, no pueden modificarla en sus interpretaciones. Y fíjense, la reforma al Poder Judicial ya se había aprobado, ya se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya era vigente. Y un grupo de jueces y de magistrados presentan unos amparos para que se revise la reforma. Pero para empezar, la figura, el recurso del amparo es improcedente contra la Constitución. Y la propia Corte lo dice en sus criterios. La Corte tuvo que haber desechado estos amparos. ¿Cómo es posible que jueces y magistrados le lleven sus amparos a los ministros y que los ministros digan, ah, sí, te los recibo? Y todavía los lean y dicen, ah, sí, tienes razón. No pueden ser juez y parte, se ven mal. Y luego se aceptan los recursos, se declaran suspensiones, pero que no estaban en paro, o solo están en paro porque encontraron un pretexto para detener los servicios del acceso a la justicia a la gente. Han llegado al extremo de intentar impedir que la reforma se discuta en el Congreso. Y ahora que ya se aprobó y que ya se publicó en el Diario Oficial, pretenden revisarla sin siquiera tener facultades. Los ministros la deben de aplicar, la deben de proteger a la Constitución, no la pueden modificar. Eso le corresponde al Congreso, al constituyente permanente, a los electos por las y los ciudadanos. Y ya se les olvidó por completo que después de la aprobación del Pacto por México, nuestro movimiento logró millones de firmas para solicitarle a la Corte una consulta. Y en aquel entonces la Corte se negó, dijo que decían que no tenían facultades para estar revisando la Constitución, porque ahora sí las tienen. Estamos ante un poder que no solo ha intentado boicotear las facultades de otro poder, sino que además se adjudica las facultades de las y los legisladores. Y estamos también ante diputados y senadores de la oposición que ya no distinguen dónde terminan sus facultades y dónde empiezan las del Poder Judicial. Son una masa, un bloque conservador que se resiste a perder los privilegios que les brinda el actual sistema judicial. Y a donde quiera que vayamos nosotros, el pueblo manifiesta la necesidad de acceder a la justicia, manifiestan su preocupación porque no hay dinero para pagar abogados y se cuenta con jueces que se corrompen. ¿Puede concluir, senadora Ramírez? El bloque de juzgadores y de políticos que se han resistido a la transformación del Poder Judicial deben de ser conscientes de estos reclamos. No es un asunto personal, es la lucha por el acceso a la justicia del pueblo de México. Y es muy soberbio de su parte que crean que el Poder Judicial les pertenece, que crean que lo merecen ese poder. Sí puede concluir, senadora. Sí, Ramírez. concluyo. Eso es una muestra de que se ha perdido ya la cordura, porque el poder le pertenece al soberano, que es el pueblo de México. Pero pese a su mezquina resistencia, en el 2025 habrá elecciones para jueces, magistrados y ministros. Y en manos de las hijas y de los hijos de este país quedará la impartición de justicia. Y no más al servicio y en manos de intereses económicos. Al servicio de la gente quedará el Poder Judicial. Y mientras tanto, ustedes quedarán al margen. Si puede culminar, por favor, senadora Ramírez. Ustedes se quedarán al margen. No han entendido que el juicio más importante es el del pueblo y que la sentencia más importante es la que nos deja nuestra historia patria. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias, presidente.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral no son meros detalles administrativos. Ambas normativas son pilares para garantizar la transparencia y la equidad en nuestros procesos electorales. Y lo que se pretende es que se aprueben sin debate, sin análisis. Estas prisas, estos malabares, ya los vimos en la aprobación de la reforma constitucional. Hoy tenemos una reforma aprobada con inconsistencias, con contradicciones, con errores tan profundos en temas tan básicos como el periodo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ese tamaño son las prisas y por lo tanto de ese tamaño son los errores. Esto representa una transgresión a la normatividad que rige el actuar del Congreso y pone en entredicho la validez y la legalidad de los dictámenes presentados. En ellos observamos múltiples y graves irregularidades, comenzando por su presentación y votación en un procedimiento fast track, lo cual ha generado un notable desaseo desde comisiones, incumpliendo con los principios establecidos en el proceso legislativo, vulnerando leyes, vulnerando reglamentos orgánicos de este órgano legislativo. Esta actitud socava la legitimidad de este proceso, vulnera la confianza que los ciudadanos tienen en nuestras instituciones. Es fundamental que respetemos el Estado de Derecho y esto incluye acatar las decisiones del Poder Judicial, sobre todo cuando están orientadas a preservar la legalidad y los derechos constitucionales. En este contexto, es importante recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí tiene facultades para revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Nos han querido confundir, pretendiendo argumentar que la Suprema Corte no puede intervenir en la revisión de una reforma constitucional por ser obra del constituyente permanente. Este es un malentendido muy grave en la teoría constitucional. Que quede claro, la Suprema Corte tiene la responsabilidad de revisar si una reforma constitucional se ajusta o no a los principios fundamentales de nuestra Constitución. Y no lo digo yo, lo dijo y lo dejó muy claro en su momento el ministro, ahora en retiro, Arturo Saldívar, enfatizando en un voto particular que una reforma constitucional puede ser declarada inconstitucional si esta reforma viola derechos fundamentales o si altera la estructura esencial de la Constitución de manera que contradiga los principios democráticos que le dan vida. No importa qué tan buenas sean sus intenciones, este Congreso no es omnipotente. Precisamente para eso está la Corte. Precisamente para eso existe la separación de poderes, para intervenir cuando el Congreso se excede y en su exceso pone en peligro los derechos del pueblo. No debemos de caer en la trampa de creer que cualquier reforma constitucional es incuestionable, que cualquier reforma constitucional es irrevisable. La Corte tiene la obligación de velar por la integridad del marco constitucional, de asegurar que los derechos y las libertades de la gente no se vean afectados por reformas apresuradas o mal concebidas. Lo que me hace volver a las irregularidades dentro de los dictámenes. Es fundamental señalar que el proceso electoral que habilitaría la elección de jueces no puede iniciarse hasta que las reglas del proceso estén completamente aprobadas y definidas. Y esto incluye las normas para la inscripción de candidaturas, la regulación de campañas y los mecanismos para la ejecución de la elección popular de jueces. Todo esto está previsto en la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, ya hasta estamos convocados este fin de semana para cumplir con el primer paso del proceso electoral, la insaculación de las candidaturas. A pesar de que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 105, dispone muy claro que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral. Aprobar estas reformas en este momento, sabiendo que estamos a punto de iniciar formalmente el proceso electoral, constituye una violación flagrante a nuestro marco constitucional. Por eso, proceder con esta reforma, bajo tales circunstancias, sienta un precedente extremadamente peligroso de violación a nuestra democracia, a nuestros procesos electorales, a nuestros principios de legalidad que deben de regir en todo momento la actuación de este Congreso. No podemos permitir que en este recinto se sigan vulnerando los principios constitucionales con tal ligereza. Y les pongo un ejemplo. Así como se contempla en los dictámenes, si la elección de una persona juzgadora es impugnada,
esta persona puede seguir ejerciendo como juez o como jueza, puede seguir emitiendo resoluciones y sentencias. Pero si la impugnación procede y prospera, todas las actuaciones judiciales que esta persona realizó durante ese tiempo quedarían completamente invalidadas. Imagínense la cantidad de gente usuarias del sistema judicial que quedarían en una indefensión y una incertidumbre jurídica derivado de este tipo de situaciones. El no contemplar efectos suspensivos en este contexto, así se evidencia pues la falta de revisión integral, la falta de revisión exhaustiva de estas reformas. Esto genera una situación de incertidumbre que vulnera los derechos de las personas afectadas y que compromete la legitimidad de todo el proceso. Compañeras y compañeros de la mayoría, el día en que se discutió la reforma constitucional al Poder Judicial, nos negaron el debate por completo, argumentando que tuvimos meses enteros, desde el 5 de febrero, para revisar la reforma, que el tema estaba ya suficientemente dialogado con las personas involucradas y por las mesas de trabajo realizadas. Estas reformas se presentaron hace 3 días. ¿Cuál tiempo para estudio? ¿Cuál apertura para el debate? O sea, precisamente por esta ausencia de diálogo se cometen errores en el proceso. Precisamente por esta ausencia de diálogo se vulnera el Estado de Derecho. Precisamente por esta ausencia de diálogo faltamos a nuestra responsabilidad de construir un sistema judicial que otorgue certeza jurídica a la ciudadanía. En conclusión, estamos ante un proceso que carece de la reflexión y del análisis que una reforma de este tamaño y de trascendencia requiere. Estamos permitiendo que la prisa y que los intereses políticos comprometan la calidad de nuestras decisiones legislativas. Existen errores legislativos garrafales, de forma como de fondo, que no están siendo subsanados, así como suspensiones judiciales que están siendo ignoradas por completo. Y estamos desafiando abiertamente el principio de separación de poderes al no acatar estas resoluciones. Ironías de la vida. Apenas este martes el Senado celebró el origen del equilibrio entre poderes, de la representación, de los contrapesos de la República, y hoy completa el atentado en contra de la autonomía y de la imparcialidad del Poder Judicial. Con la mano izquierda festejan la República, mientras que con la derecha la apuñalan por la espalda. La nueva era de legalidad en México inicia a partir de la ilegalidad. Que a nadie entonces le sorprenda si resulta esta una radiografía premonitoria de cómo operará a partir de ahora la justicia en México. Desde Movimiento Ciudadano hacemos un llamado a todas y todos nuestros compañeros y compañeras legisladoras a rechazar este atropello, a defender la integridad de nuestras instituciones y a garantizar la justicia para la gente de México. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Compañeras senadoras y compañeros senadores, contrario a lo que se ha expresado por algunos en este día, yo quiero advertir que esta reserva que presento a nombre de todo el grupo parlamentario de Morena y los miembros de la coalición en el gobierno, lo que hace es hacerse eco de varias de las preocupaciones y del debate amplio que se ha producido en el país en torno de la reforma judicial, pero particularmente de la manera en que nosotros damos viabilidad en la legislación secundaria al texto constitucional que aprobamos. En realidad, yo celebro que en medio del radicalismo verbal y particularmente de las expresiones altisonantes que hoy a lo largo del día hemos escuchado, se abra un espacio de reflexión para atender preocupaciones y observaciones, que es lo que recoge esta reserva. Lo digo como es. Esta reserva que presento modifica el dictamen en 2 componentes fundamentales. Primero, modifica la adición que se introdujo antier en el seno de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, en donde se produjo un intenso debate sobre este tema. Ha sido el tema incluso de mayor polémica en la opinión pública, pero también la reserva modifica parte del contenido original de la iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo Federal ante esta soberanía en lo que se refiere
al artículo 500, particularmente el número 8º del artículo 500. ¿Para qué estamos proponiendo esta reserva? Para regresar al contenido estricto de carácter constitucional el procedimiento por el cual los comités de evaluación realizan las listas de los 10 mejores y de las 6 mejores personas según corresponda, y luego el proceso de depuración final mediante insaculación que se entregará a los poderes para su aprobación. Esto significa respetar el contenido de la reforma constitucional en sus bases fundamentales. Aquí se han advertido varias cosas. Se ha dicho que el procedimiento adicionado en comisiones, como esa parte que venía en la propia iniciativa, estaba en sentido contrario a lo que realmente se busca con los comités de evaluación. Pues queremos comunicarles que efectivamente lo que hemos coincidido es que debemos mantener el espíritu de la reforma constitucional y mantener como eje fundamental de la evaluación final para que lleguen los mejores y para evitar discrecionalidades políticas que terminen dándole la razón a los detractores de la reforma, que mantengamos el procedimiento como está en la Constitución. Ustedes podrán observar en la reserva que he presentado que son las bases constitucionales establecidas en el artículo 96 de la Constitución. Los comités de evaluación, después de haber hecho el proceso de calificación de elegibilidad, luego de idoneidad mediante el proceso de evaluación, elaborarán la lista de los 10 mejores evaluados por cada cargo y de ahí se pasará de inmediato al proceso de insaculación para que de ese proceso de depuración surjan los 3 que se delimitan para cada cargo en el proceso de elección popular. Y una vez que sean publicados esta lista definitiva, enviado a los poderes para su aprobación, la reserva agrega un elemento que fortalece a la propuesta. Dispone de medios de publicidad en cada uno de estos pasos. Cuando se realiza la selección de los 10, ya sea para ministros, para magistrados electorales, para magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, para las salas regionales, o de 6, en el caso de magistrados de circuito y de jueces de distrito. Agregar elementos de publicidad mediante listados abona la transparencia del proceso. En varias ocasiones hemos dicho que esta reforma constitucional, de suyo un reto y un desafío por plantear un modelo único hoy en el mundo, tiene en la legislación secundaria el espacio y el instrumento para darle viabilidad, pero también para garantizar muchos de los riesgos o de las preocupaciones que se advierten por los detractores de la reforma. Vamos a cuidar la legislación secundaria. Vamos a cuidar para que 2 de esos componentes fundamentales, que son los comités de evaluación y que es el Tribunal de Disciplina Judicial, garanticen los elementos y los valores de independencia judicial y su correlato, que es el derecho de acceso a la justicia. Termine, y en este sentido, favor, y en Corral. este tenor, hemos propuesto esta reserva para respetar textualmente la reforma constitucional que hemos aprobado. Y llamamos a todos los compañeros de la coalición en el gobierno a votar a favor esta reserva constitucional. No hay que darle razón a los detractores de la reforma. Cuidemos la legislación secundaria. Amigos, ¿qué les pareció el video? Dice Villano que la reforma al Poder Judicial tiene muchos problemas de redacción y su voto no puede estar a favor de la misma porque todo lo que dice la 4T son puras falacias, que la gente no va a elegir a los jueces, los va a elegir la cúpula. Es mentira eso de que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Es un eslogan, eso no es así, es absolutamente falso y que le quede claro al pueblo de México, se les está tomando el pelo y la elección popular no soluciona los problemas, dijo Villano, y por eso no va a votar a favor. Enseguida la senadora Julieta Ramírez de Morena dice
dice que los partidos de la derecha en México y el Poder Judicial están coludidos al grado de que ya es imposible distinguirlos uno de otro, porque están amalgamados en un solo grupo en torno a la protección de sus intereses y son capaces de torcer la ley para ese propósito, y por lo tanto, para meterlos en cintura se requiere modificar la Constitución, y para eso se requiere la aprobación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores por 2/3 partes y la aprobación de la mayoría de los congresos locales, pero por ningún lado dice que el Poder Judicial tiene que dar el visto bueno, y Carolina Villano es la menos indicada para hablar de corrupción y preparación de una persona, dijo la senadora Julieta Ramírez. Les cerró toditito la ositrompa al Villano. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.